¿Qué secretos guarda el hielo ártico bajo sus capas milenarias? Mientras las potencias mundiales compiten por territorio y recursos en el Polo Norte, quizás ignoran que están pisando las huellas de quienes estuvieron allí primero. Una civilización avanzada, anterior a cualquier registro histórico conocido, cuyos vestigios emergen lentamente del hielo en retroceso. ¿Y si el deshielo no solo revela nuestro futuro, sino también nuestro olvidado pasado? Cierra los ojos. Respira hondo. E imagina un paisaje de hielo eterno, un lugar donde el tiempo mismo parece haberse congelado. Estás en el extremo norte del mundo, en un desierto de blanco sobre blanco que se extiende hasta un horizonte sin fin. El sol de medianoche, un disco pálido y anaranjado, flota sobre el borde del mundo, negándose a ponerse. Proyecta sombras largas y fantasmales que se deslizan sobre la nieve. El único sonido es el viento. No es un viento violento, sino un silbido constante, un lamento bajo que ha barrido este paisaje durante eones. Escucha con atención. Es el aliento del planeta, un sonido tan antiguo como las rocas que duermen bajo el hielo. El viento esculpe la superficie de la nieve en dunas onduladas, patrones hipnóticos que cambian con una lentitud imperceptible, como las mareas de un océano congelado. Siente el frío. No es un frío común. Es un frío que penetra la ropa, que parece buscar los huesos. Un frío que tiene peso, una presencia casi sólida en el aire. Cada bocanada que inhalas es como tragar agujas de hielo, y el vaho de tu aliento se cristaliza al instante, cayendo como un fino polvo de diamantes. La temperatura es tan baja que los sonidos viajan de forma extraña, se vuelven quebradizos, nítidos. En medio de esta inmensidad desoladora, una pequeña mancha de color se aferra a la vida. Es un campamento de investigación. Un puñado de tiendas geodésicas de colores brillantes, ancladas con fuerza contra la furia latente de los elementos. Dentro, el zumbido de los generadores es un murmullo tranquilizador, un recordatorio frágil de la civilización a miles de kilómetros de distancia. A lo lejos, sobre la capa de hielo, varias figuras se mueven con una lentitud deliberada. Son un equipo de científicos, glaciólogos y arqueólogos. Sus trajes térmicos, voluminosos y de colores vivos, los hacen parecer astronautas explorando un mundo alienígena. Cada uno de sus movimientos es preciso, económico, porque en este entorno cada caloría de energía es un tesoro que no se puede desperdiciar. El esfuerzo físico se siente doblemente pesado en el aire enrarecido y helado. Se concentran en un área específica del hielo. Han estado aquí durante semanas, siguiendo las lecturas de su radar de penetración terrestre, un dispositivo que les permite ver lo que yace oculto bajo la superficie. Las imágenes mostraron una anomalía, una forma que no debería estar allí, una firma demasiado regular para ser una formación geológica. Ahora, el trabajo es manual, dolorosamente lento. Usan herramientas especializadas, no picos y palas, sino cepillos finos, calentadores de precisión y pequeñas espátulas. Están pelando las capas del tiempo, una a una, con el cuidado de un cirujano. El hielo aquí no es como el de un congelador, es denso, compacto por el peso de milenios, duro como el granito. Cada centímetro que retiran es un viaje de siglos hacia el pasado. Uno de los investigadores, una mujer con el rostro casi completamente cubierto por una máscara y gafas protectoras, se detiene. El sonido de su herramienta ha cambiado. Ya no es el raspado sordo y seco contra el hielo. Ahora hay un contacto distinto, un leve clic metálico, un sonido que resuena con una claridad antinatural en el silencio profundo. Sus compañeros se acercan, sus pasos apenas un crujido sobre la nieve compactada. El silencio entre ellos es denso, cargado de una expectativa que es casi eléctrica. La investigadora principal se arrodilla, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas.
Con un cepillo de cerdas suaves, barre los últimos cristales de hielo. Y entonces, lo ven. Bajo la luz difusa del sol de medianoche, algo emerge de su tumba helada. No es la curva orgánica de un hueso de mamut. No es la textura rugosa de una roca atrapada en el glaciar. Es una superficie lisa, oscura y con un brillo mate que parece beber la luz en lugar de reflejarla. Su forma es un ángulo perfecto de 90 grados. ¿Cómo puede existir un ángulo tan perfecto en la naturaleza? Con extremo cuidado, continúan despejando el área. Poco a poco, la forma se revela. Es un fragmento de algo más grande. Parece una esquina de un objeto, quizás una placa o un componente. En su superficie, apenas visibles, hay líneas finísimas grabadas con una precisión que desafía la lógica. No forman un patrón reconocible, no se parecen a ninguna escritura conocida, pero son innegablemente intencionales. Parecen un circuito, o un mapa estelar, o algo para lo que no tenemos palabras. Uno de los científicos saca un espectrómetro portátil. El dispositivo emite un leve zumbido mientras analiza la composición del material. Los resultados aparecen en la pequeña pantalla, y una ola de incredulidad recorre al equipo. Las lecturas no tienen sentido. Es una aleación metálica, pero compuesta por elementos en proporciones que la metalurgia moderna consideraría imposibles de estabilizar. Hay titanio, sí, pero también trazas de un elemento que el software del dispositivo no puede identificar. Es tecnología. Pero es una tecnología que no pertenece a nuestra era. Su diseño, su composición. Todo grita de una inteligencia y una capacidad que no encajan en ninguna parte de nuestra línea de tiempo aceptada. Está preservado a la perfección, como una flor atrapada en ámbar, un susurro congelado de una era que, según nuestros libros de historia, nunca debió existir. El silencio que los rodea ya no se siente vacío. Ahora está lleno de preguntas. ¿Quién hizo esto? ¿Cuándo? ¿Cómo llegó hasta aquí, enterrado bajo cientos de metros de hielo que tiene más de 12.000 años de antigüedad? El hielo, que ha sido un testigo silencioso de la historia de la Tierra, un guardián de secretos climáticos y biológicos, ahora revela que también ha estado ocultando un capítulo perdido de la historia humana. O quizás, de una historia no humana. Este pequeño fragmento, no más grande que la palma de una mano, es una contradicción hecha materia. Es un objeto que refuta todo lo que creíamos saber sobre nuestro propio pasado. El hielo, con su lentitud glacial, ha comenzado a hablar. Y sus primeras palabras están a punto de reescribir la historia. Historias como esta, que emergen de los lugares más remotos del planeta, son frágiles. Dependen de que haya alguien escuchando. Este canal es nuevo, y nuestra misión es ser la voz de estos misterios. Cada suscripción, cada me gusta, nos ayuda a seguir contando estas historias. Si disfrutas de este viaje, considera suscribirte. Tu apoyo nos acerca a la meta de los primeros 1000 suscriptores, permitiéndonos continuar esta exploración. Y por favor, déjanos un comentario diciendo desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche. Ahora, volvamos a esa desoladora extensión blanca. Los investigadores se miran unos a otros, sus ojos visibles a través de las gafas, reflejando una mezcla de triunfo y un profundo, casi primordial, temor. Han encontrado algo que cambiará el mundo. Pero también han abierto una puerta a un pasado tan vasto y desconocido que podría devorar todas nuestras certezas. El fragmento metálico yace sobre el hielo, indiferente a la conmoción que ha causado. Su superficie oscura contrasta violentamente con el blanco puro que lo rodea, como una gota de tinta en una página en blanco. Una página que creíamos haber leído por completo. ¿Qué otros secretos como este yacen bajo sus pies, esperando a ser liberados?
Y si este no es el primer hallazgo, sino simplemente el primero que no ha sido silenciado. El viento ártico, la ruta del Mar del Norte, a lo largo de la costa de Siberia, y el paso del noroeste, a través del archipiélago canadiense, están cada vez más tiempo libres de hielo cada año. Un barco que viaja de Asia a Europa a través de la ruta del Mar del Norte puede ahorrar hasta un 40% en tiempo y combustible en comparación con la ruta tradicional a través del Canal de Suez. Una distancia equivalente a cruzar México de Tijuana a Cancún casi 5 veces. Este ahorro no es trivial, representa miles de millones de dólares en la economía global. Pero las rutas marítimas son solo el principio. El verdadero premio se encuentra debajo del lecho marino. A medida que el hielo se retira, expone vastos territorios submarinos que antes eran inaccesibles. Y estos territorios son ricos, inmensamente ricos. Las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos son asombrosas. Se calcula que aproximadamente el 30% de todo el gas natural no descubierto del mundo y el 13% del petróleo no descubierto se encuentran en el Ártico. Para ponerlo en perspectiva, la cantidad de gas natural es suficiente para satisfacer la demanda mundial durante varios años. Una fortuna energética que podría redefinir el equilibrio de poder global. Pero no es solo petróleo y gas. El Ártico también alberga enormes yacimientos de minerales estratégicos, níquel, cobre, platino, diamantes y, lo más importante, tierras raras, esos elementos cruciales para toda nuestra tecnología moderna, desde los teléfonos inteligentes hasta los vehículos eléctricos y los sistemas de defensa. Este tesoro sumergido ha desatado lo que muchos analistas llaman la nueva Guerra Fría. 5 naciones costeras, conocidas como las 5 del Ártico, están en el centro de esta disputa: Rusia, Estados Unidos, a través de Alaska, Canadá, Dinamarca, a través de Groenlandia, y Noruega. Cada una de ellas reclama una porción de este vasto y rico pastel. Rusia ha sido la más agresiva. Con la costa ártica más larga del mundo, Moscú considera el Ártico una parte fundamental de su identidad y su futuro estratégico. Ha invertido miles de millones de dólares en la construcción de una red de bases militares a lo largo de su costa norte, reabriendo instalaciones de la era soviética y construyendo otras nuevas. Su flota de rompehielos nucleares, la más grande del mundo, le da una ventaja operativa innegable en la región. El momento que cristalizó esta nueva era de competencia ocurrió en agosto de 2007. En una misión audaz y altamente simbólica, 2 submarinos rusos, el Mir-1 y el Mir-2, descendieron a más de 4.200 metros bajo el hielo del Polo Norte geográfico. Allí, en la oscuridad abisal, un brazo robótico plantó una bandera rusa hecha de titanio en el lecho marino. El mensaje fue inequívoco: el Ártico es nuestro. Con este acto, Rusia reclamó formalmente 1,2 millones de kilómetros cuadrados de la plataforma continental ártica, un área más grande que el territorio de Colombia y Ecuador juntos. La reacción internacional fue inmediata. Canadá calificó el acto como un mero espectáculo del siglo XV. Estados Unidos, aunque más discreto, aceleró sus propios programas de mapeo del lecho marino para fundamentar sus reclamos. Dinamarca argumenta que la dorsal de Lomonosov, una cresta submarina que atraviesa el Ártico, es una extensión geológica de Groenlandia, lo que le daría soberanía sobre el propio Polo Norte. La competencia no es solo militar y política, también es científica. Cada nación despliega expediciones para cartografiar el fondo del océano, utilizando tecnología de sonar avanzada para demostrar que la plataforma continental es una extensión natural de su territorio, según lo estipulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es una carrera por datos, por pruebas geológicas que puedan traducirse en soberanía territorial y derechos de explotación. En este tablero de ajedrez, cada movimiento es observado de cerca.
Aviones de reconocimiento patrullan los cielos, submarinos nucleares se deslizan silenciosamente bajo la capa de hielo, y los satélites espía vigilan cada nueva construcción, cada movimiento de tropas, cada barco rompehielos que se abre paso a través de las aguas heladas. Esta es la historia oficial. Una narrativa de poder, recursos y estrategia para el siglo XXI. Una historia que mira exclusivamente hacia el futuro. Los gobiernos y las corporaciones ven el deshielo como una oportunidad, un nuevo Eldorado que se abre ante ellos. Sus mapas están llenos de proyecciones económicas, rutas comerciales y posibles yacimientos de perforación. Pero estos mapas están incompletos. Están dibujados sobre una historia mucho más profunda y misteriosa que se niega a permanecer enterrada. Mientras las naciones se apresuran a reclamar el futuro del Ártico, están pisoteando, sin saberlo, las reliquias de su pasado más remoto. Cada operación de perforación, cada estudio sísmico, cada barco que atraviesa estas aguas, podría estar destruyendo evidencias de un capítulo perdido de la existencia humana. La atención del mundo está fija en la carrera por los recursos. Los titulares hablan de misiles hipersónicos y reservas de gas. Pero el verdadero tesoro del Ártico podría no ser el combustible fósil o los minerales raros. Podría ser un conocimiento, una verdad sobre nuestros orígenes que ha estado esperando pacientemente bajo el hielo. La ironía es profunda. La misma actividad humana que está causando el deshielo, la quema de combustibles fósiles, es la que está revelando estos secretos. Es como si el planeta, en su fiebre, estuviera confesando sus recuerdos más antiguos. Los poderes mundiales creen que están compitiendo entre ellos. Pero quizás, el verdadero juego es otro. Quizás están siendo utilizados como herramientas inconscientes por el propio tiempo, abriendo una caja de Pandora que ha estado sellada por milenios. La historia que nos contamos sobre el Ártico es una de conquista y explotación. Pero, ¿y si la historia que recordamos no es toda la historia? Pero la narrativa de la conquista y la explotación, tan clara y tan orientada al futuro, tiene un problema. Está siendo interrumpida por susurros que provienen del pasado. Mientras las potencias mundiales dibujan sus mapas de reclamación territorial y calculan el valor en billones de dólares de los yacimientos de gas, el propio hielo, el testigo silencioso, está empezando a revelar anomalías. Anomalías que no encajan. Fisuras en la historia que creíamos conocer. La historia oficial es simple y lineal. El Ártico, durante la mayor parte de la existencia humana, ha sido una fortaleza de hielo. Un lugar donde la supervivencia era una hazaña diaria, reservada para pequeños grupos de cazadores-recolectores adaptados a condiciones extremas. La idea de una civilización compleja, con arquitectura monumental, tecnología y organización social, es considerada, en el mejor de los casos, una fantasía. Simplemente, no era posible. El entorno era demasiado hostil, los recursos demasiado escasos. Sin embargo, en 2016, esta cómoda certeza comenzó a temblar. En las profundidades de Siberia, en la región del permafrost que se descongela a un ritmo alarmante, un equipo de arqueólogos rusos y alemanes hizo un descubrimiento que desafiaba la cronología aceptada. Ocultas bajo capas de tierra congelada, encontraron lo que parecían ser estructuras de madera. No eran simples refugios o chozas. Eran construcciones complejas, con maderas trabajadas y ensambladas. La datación por radiocarbono arrojó una fecha asombrosa, 40.000 años de antigüedad. Pensemos en esto por un momento. Hace 40.000 años, según nuestros libros de historia, el Homo sapiens apenas comenzaba a consolidar su presencia en Europa. La agricultura estaba a 30.000 años en el futuro. Las pirámides de Egipto no se construirían hasta dentro de 35.000 años. Y sin embargo, en uno de los entornos más duros del planeta, alguien estaba construyendo estructuras complejas. La comunidad científica,
comprensiblemente, reaccionó con escepticismo. Se argumentó que podrían ser formaciones naturales, maderas acumuladas por ríos antiguos. Pero la disposición de los troncos, un patrón que sugiere que la historia que nos contamos sobre el Ártico está incompleta. La principal objeción siempre ha sido el clima. ¿Cómo podría una civilización compleja florecer en un congelador planetario? Pero aquí es donde la ciencia más reciente abre una puerta inesperada. Los núcleos de hielo, extraídos de las profundidades de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, son como máquinas del tiempo. Cada capa de hielo anual atrapa burbujas de la atmósfera de su tiempo, polvo, ceniza volcánica. Son un registro de la historia climática de la Tierra con una precisión asombrosa. Y estos registros nos dicen algo fascinante. Al final de la última gran glaciación, hace aproximadamente 12.000 años, la Tierra no se calentó de forma gradual y constante. El clima fue volátil, caótico. Hubo un periodo, conocido por los paleoclimatólogos como el interestadial Yin-Ayer, que comenzó hace unos 14.600 años. Durante este intervalo, que duró poco más de 2.000 años, las temperaturas globales se dispararon con una rapidez increíble. Para el Ártico, el cambio fue dramático. Grandes partes de la región, que habían estado cubiertas por kilómetros de hielo, quedaron libres. El nivel del mar subió, pero también surgieron nuevas tierras a medida que el peso de los glaciares desaparecía y la corteza terrestre se reajustaba. Durante un breve, parpadeante momento en la escala geológica, partes del Ártico pudieron haber tenido un clima no muy diferente al del norte de Escandinavia o Alaska hoy. Bosques de abedules y sauces pudieron haber crecido donde ahora solo hay permafrost. Ríos caudalosos pudieron haber fluido hacia un océano ártico estacionalmente libre de hielo. Manadas de mamuts, bisontes esteparios y caballos salvajes habrían prosperado en estas nuevas llanuras. Era una ventana. Una ventana de oportunidad de unos 2.000 años. Un periodo de tiempo más que suficiente para que una civilización no solo surgiera, sino que floreciera y alcanzara cotas inimaginables. Un tiempo suficiente para construir, para crear tecnología, para desarrollar una sociedad compleja. Y luego, para desaparecer casi sin dejar rastro. Porque la ventana se cerró de golpe. Hace aproximadamente 12.900 años, el clima cambió de nuevo, con una ferocidad y rapidez que aún desconcierta a los científicos. Este evento, conocido como el Younger Dryas, sumió al planeta de nuevo en condiciones glaciales. Las temperaturas en el hemisferio norte cayeron hasta 15 grados Celsius en menos de una década. Los glaciares avanzaron de nuevo, como una marea blanca e implacable, devorando los bosques recién nacidos, los ríos y cualquier cosa que hubiera florecido en esa breve primavera planetaria. Cualquier civilización que hubiera existido en el Ártico se habría enfrentado a un apocalipsis. No una inundación, no un terremoto. Un evento de extinción. Un invierno que llegó para quedarse durante más de 1.000 años. Sus ciudades, sus monumentos, su tecnología. Todo habría sido aplastado, barrido y finalmente sepultado bajo cientos, si no miles, de metros de hielo. Esta evidencia climática no prueba la existencia de una civilización perdida. Pero hace algo igualmente importante, crea el espacio para la posibilidad. Demuestra que el argumento de que el Ártico siempre fue inhabitable es falso. Hubo un tiempo. Hubo un lugar. La pregunta que queda es, ¿hubo alguien allí para aprovecharlo? Las anomalías persisten. Las estructuras de Siberia, las aleaciones imposibles de Groenlandia. Son como notas discordantes en una sinfonía que creíamos conocer de memoria. La ciencia convencional intenta ajustar la partitura, pero las notas siguen sonando, desafinantes. Quizás la pregunta no es si estamos malinterpretando los hallazgos. Quizás la pregunta es si hemos estado leyendo el mapa equivocado todo este tiempo.
Un mapa que solo muestra los últimos 10.000 años de historia, ignorando los capítulos anteriores. Un mapa que asume que el camino hacia la civilización es una línea recta y ascendente, en lugar de un ciclo de auge y caída. La ruptura en la narrativa es real. Por un lado, la historia aceptada. Por otro, los datos anómalos y una ventana climática que permite lo imposible. Ambos no pueden ser ciertos al mismo tiempo. Para resolver esta contradicción, necesitamos más que argumentos. Necesitamos pruebas. Necesitamos un método para mirar bajo el hielo y leer las páginas que faltan. Podemos medir algo, con nuestra tecnología actual, que confirme o descarte esta posibilidad de una vez por todas. La respuesta es sí. Y lo estamos haciendo. En las últimas 2 décadas, nuestra capacidad para ver a través del hielo, para cartografiar el mundo oculto bajo los glaciares, ha avanzado a pasos agigantados. Tecnologías como el radar de penetración terrestre, la magnetometría y el sonar de barrido lateral están revelando un paisaje que ningún ojo humano ha visto en más de 12.000 años. Y lo que están encontrando está llevando las anomalías a un nivel completamente nuevo. La escala de la evidencia está creciendo. En 2018, la narrativa de las estructuras extrañas en Siberia dio un salto cuántico. Un equipo de geofísicos rusos, que realizaba prospecciones para una compañía minera en la península de Taimyr, una de las zonas más remotas y desoladas del planeta, detectó algo que sus instrumentos no podían explicar. Estaban usando un radar de penetración terrestre de baja frecuencia, diseñado para mapear formaciones geológicas a cientos de metros de profundidad bajo el permafrost. Lo que esperaban ver eran las capas predecibles de roca sedimentaria y lecho de roca de granito. En cambio, sus pantallas mostraron una red. Una retícula de líneas perfectamente rectas que se cruzaban en ángulos perfectos de 90 grados. No era una formación natural. La naturaleza puede crear patrones asombrosos, como los prismas de basalto de la calzada del gigante, pero aborrece los ángulos rectos y las líneas rectas extendidas por kilómetros. Esta estructura, enterrada a más de 30 metros de profundidad, se extendía por un área de varios kilómetros cuadrados. Era un plano, una cuadrícula, tan deliberada como el trazado de una ciudad moderna como Manhattan. La datación de las capas de permafrost por encima de la estructura arrojó una edad mínima de 15.000 años. Esto la situaba justo en el comienzo de la ventana de calentamiento Yin-Ayer. Contradice todo lo que sabemos sobre las capacidades humanas en el Paleolítico Superior. En esa época, los humanos supuestamente construían cabañas con huesos de mamut y pieles de animales. ¿Cómo explicar una obra de ingeniería subterránea a esta escala? Para construir algo así, se necesitaría no solo mano de obra, sino conocimientos avanzados de topografía, geometría y, quizás, una tecnología de excavación que no podemos concebir. Podría haber existido una tecnología que, al estar hecha de materiales orgánicos o metales que se corroen, simplemente no ha sobrevivido al paso del tiempo. Un año después, en 2019, la evidencia se volvió más tangible. Científicos canadienses que analizaban un núcleo de hielo extraído de la isla de Baffin, en el Ártico canadiense, encontraron algo que no debería estar allí. A una profundidad correspondiente a hace unos 15.000 años, incrustado en el hielo prístino, había un pequeño fragmento metálico, no más grande que una uña. Bajo el microscopio electrónico, el fragmento reveló detalles asombrosos. Su superficie estaba cubierta de marcas increíblemente finas, patrones geométricos que parecían grabados. No eran arañazos aleatorios, eran precisos, repetitivos. Eran marcas de herramientas. Herramientas de una precisión microscópica. El análisis de su composición química fue aún más desconcertante.
El espectrómetro de masas identificó una aleación de titanio y aluminio, con trazas significativas de un elemento más pesado que el software no pudo identificar. El titanio tiene un punto de fusión de más de 1600 grados Celsius. Producir una aleación de titanio-aluminio es un proceso industrial complejo que requiere hornos de vacío y un control extremo. ¿Protección contra qué? Quizás contra el brutal cambio climático que sabían que se avecinaba. ¿Por qué desapareció esta civilización tan repentinamente que apenas dejó rastro en la memoria humana, salvo quizás en mitos distorsionados? Pero la evidencia más extraña y quizás más reveladora llegó en 2020, no desde el suelo, sino desde el espacio. Un análisis de datos de satélites de la Agencia Espacial Europea, diseñados para medir las sutiles variaciones en el campo magnético de la Tierra, identificó una serie de anomalías geomagnéticas en el Ártico canadiense, bajo el hielo de la isla de Ellesmere. Normalmente, las anomalías magnéticas se deben a grandes depósitos de minerales ferrosos, como el hierro. Estas anomalías suelen ser irregulares, siguiendo las formaciones geológicas. Pero estas no lo eran. Formaban patrones. Patrones geométricos precisos que cubrían cientos de kilómetros cuadrados. Triángulos interconectados, hexágonos y líneas largas y paralelas. Científicos independientes, fuera de la corriente principal, han sugerido una hipótesis audaz. Estos patrones podrían ser los restos fantasmales de una vasta red energética. Quizás eran conductos, hechos de materiales superconductores, que distribuían energía. O tal vez, una idea aún más radical, eran los cimientos de algún tipo de escudo electromagnético, diseñado para modular el clima local o protegerse de amenazas externas. Estamos ante los vestigios de una tecnología que no solo es avanzada, sino que opera según principios que apenas empezamos a comprender. Estas no son solo herramientas o edificios. Son infraestructuras a escala planetaria. Cada uno de estos descubrimientos, por sí solo, podría ser una anomalía. Pero juntos, pintan un cuadro coherente. Un cuadro de una presencia humana en el Ártico hace unos 15.000 años, con una tecnología que rivaliza, y en algunos casos supera, la nuestra. Estructuras planificadas, metalurgia imposible, redes subterráneas masivas y firmas de energía a gran escala. La pregunta ya no es si algo extraño está sucediendo en el Ártico. La pregunta es, ¿cuántos más de estos secretos permanecen congelados, esperando a que el calentamiento global, nuestra propia creación, los exponga a la luz? ¿Y si unimos todos estos puntos? Si dejamos de tratar cada hallazgo como una anomalía aislada y empezamos a verlos como las piezas de un mismo rompecabezas, ¿qué imagen emerge? Imaginemos esto. ¿Y si durante ese breve y templado parpadeo de tiempo geológico, el interestadial Bien-Ayer, una civilización humana floreció en el Ártico? No una cultura de cazadores primitivos, sino una civilización tecnológicamente avanzada. Una sociedad que surgió en un mundo que era radicalmente diferente al nuestro. Un mundo con un clima momentáneamente habitable en el norte y abundancia de recursos que ahora yacen ocultos bajo kilómetros de hielo. Pensemos en cómo podría haber sido. Esta civilización no habría seguido nuestro mismo camino de desarrollo. No habría necesitado una revolución agrícola basada en el trigo o el maíz. Quizás domesticaron la megafauna ártica o desarrollaron formas de acuicultura en los fiordos recién formados. Su tecnología no se habría basado en el carbón y el petróleo, sino en fuentes de energía más limpias y potentes. Las anomalías geomagnéticas podrían ser la clave. Quizás aprendieron a aprovechar la energía geotérmica de la activa corteza terrestre del Ártico, o incluso a extraer energía directamente del campo magnético del planeta. Una fuente de energía así, limpia y casi ilimitada, explicaría su capacidad para fundir metales como el titanio y para llevar a cabo proyectos de ingeniería masivos como la red de túneles de Groenlandia.
Su arquitectura, como sugieren las estructuras subterráneas de Siberia, estaría diseñada en armonía con la Tierra, no contra ella, construida para perdurar y para proteger. Esta civilización habría poseído un profundo conocimiento de la geología, la astronomía y la climatología. Quizás, a través de sus observaciones, se dieron cuenta de la inestabilidad inherente del clima de la Tierra. Vieron venir el final de su cálida era. Comprendieron que el Younger Dryas no era solo un invierno frío, sino un cataclismo que borraría su mundo del mapa. Frente a la extinción, habrían tomado medidas. Los túneles de Groenlandia podrían no haber sido simples refugios, sino arcas. Bóvedas diseñadas para preservar no solo a su gente, sino también su conocimiento, su tecnología y quizás el acervo genético de su mundo, a la espera de que el largo invierno terminara. Quizás fueron los verdaderos atlantes. La leyenda de la Atlántida, contada por Platón, habla de una gran civilización isleña con una tecnología increíble que fue destruida por un cataclismo y se hundió bajo las olas. ¿Y si la historia se distorsionó con el paso de los milenios? ¿Y si la patria original no era una isla en el Atlántico, sino un continente ártico verde? ¿Y si no se sumergió bajo el agua, sino bajo el avance implacable de los glaciares cuando el breve periodo cálido llegó a su brutal final? El final debió ser rápido y terrible. El hielo regresando, las temperaturas desplomándose, su mundo desapareciendo bajo un manto blanco. La mayoría habría perecido. Pero algunos podrían haber escapado. Pequeños grupos de supervivientes, dispersos por el mundo, viajando hacia el sur en busca de climas más benignos. Estos refugiados habrían llevado consigo solo fragmentos de su antiguo conocimiento. Historias de un paraíso perdido en el norte, de una edad de oro en la que los hombres vivían como dioses. Sus conocimientos de ingeniería, astronomía y agricultura, aunque incompletos, habrían sido revolucionarios para las culturas de cazadores-recolectores con las que se encontraron. Estos fragmentos de conocimiento, distorsionados y convertidos en mitos, podrían haberse convertido en las semillas de las que brotaron las civilizaciones que sí conocemos, la sumeria, la egipcia, la del Valle del Indo. Los mitos de casi todas las culturas antiguas hablan de dioses o héroes fundadores que trajeron el conocimiento de la agricultura, la escritura y la ley desde una tierra lejana después de un gran cataclismo, a menudo una inundación o una era de oscuridad. Bajo esta luz, la historia de la humanidad cambia por completo. El Ártico deja de ser una frontera salvaje a la que llegamos tarde. Se convierte en la cuna. El hogar original de un capítulo perdido de nuestra historia, un capítulo que contiene conocimientos que podrían transformar nuestra comprensión no solo del pasado, sino también de nuestro futuro. La carrera por el Ártico ya no sería solo una competencia por petróleo y gas. Sería una búsqueda para recuperar nuestra propia herencia olvidada. Esta hipótesis, por audaz que parezca, no es mera fantasía. Genera predicciones concretas que podemos poner a prueba. Si existió una civilización así, sus actividades industriales habrían dejado una huella química. Deberíamos buscar capas de nanopartículas metálicas o isótopos inusuales en los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, datadas precisamente en el periodo Yin-Ayer. Si construyeron con materiales avanzados, deberíamos ser capaces de encontrar más de estos fragmentos. Podemos usar magnetómetros aéreos para buscar las firmas magnéticas de metales enterrados en áreas que sabemos que estuvieron libres de hielo durante esa ventana de tiempo. Podemos dirigir nuestras perforaciones y estudios de radar a esas zonas específicas. Si hubo supervivientes, la evidencia podría estar en nuestro propio ADN. Un análisis genético a gran escala de las poblaciones del norte podría revelar linajes antiguos y aislados, genes fantasma que no encajan en los modelos de migración conocidos. El Gran Muaref no es solo un cuento para dormir. Es una hoja de ruta para la investigación. Una serie de preguntas que podemos,
y debemos intentar responder. ¿Qué predicciones concretas, medibles con la tecnología de hoy, podríamos poner a prueba para encontrar la próxima pieza de este rompecabezas? Si esta hipótesis, este susurro congelado, fuera cierta, no estaríamos simplemente añadiendo un nuevo capítulo a la historia de la humanidad. Estaríamos quemando el libro entero y empezando de... Son un memento mori para nuestra propia civilización. Un recordatorio grabado en titanio y piedra de que todo lo que construimos es frágil. De que el planeta que habitamos no es un escenario pasivo, sino una fuerza dinámica capaz de borrar el tablero de juego en un instante geológico. La ironía es casi poética en su crueldad, el mismo calentamiento global que nosotros hemos provocado, la misma fuerza que amenaza con desestabilizar nuestro mundo, es la que está exponiendo los restos de los que vinieron antes. Es como si el planeta, al prepararse para un nuevo ciclo, nos estuviera mostrando los fantasmas del ciclo anterior. Una advertencia final. El calentamiento que expone sus ciudades podría estar preparando el escenario para inundar las nuestras. El hielo que se retira para mostrar sus túneles es el mismo hielo cuya agua derretida elevará el nivel de nuestros mares. No estamos descubriendo su fin, quizás estamos presenciando el prólogo del nuestro. ¿Aceptaríamos esta lección de humildad? Desde una perspectiva epistemológica, el golpe sería aún más profundo. La ciencia moderna, con toda su confianza y sus métodos rigurosos, se vería obligada a admitir un punto ciego del tamaño de un continente y de 15.000 años de profundidad. Si una civilización a escala planetaria pudo existir y ser olvidada, ¿qué más no sabemos? ¿Qué otros capítulos fundamentales de la historia de la Tierra, o incluso del sistema solar, podrían estar ocultos, no solo bajo el hielo, sino bajo el peso de nuestros propios prejuicios académicos? La arqueología, la antropología, la historia. Estas disciplinas no solo tendrían que ajustar sus cronologías. Enfrentarían una crisis de identidad, una revolución paradigmática tan grande como la que Copérnico desató en la astronomía. Sería como descubrir que el mapa que hemos estado usando durante siglos no solo es incompleto, sino que está completamente al revés. Nuestros museos se convertirían en colecciones de conjeturas. Nuestros libros de texto tendrían que ser reescritos, pero no con simples correcciones. Tendrían que comenzar con un prefacio que diga: todo lo que creíamos saber estaba equivocado. Imaginemos el impacto en nuestra identidad colectiva. La idea de que el ser humano moderno, el Homo sapiens, evolucionó lentamente, descubriendo el fuego, luego la rueda, luego la agricultura, es la base de nuestra autoimagen. Pero si otra rama de nuestra familia, o quizás nosotros mismos en un capítulo olvidado, ya había recorrido ese camino y llegado mucho más lejos, ¿quiénes somos realmente? Somos una especie con amnesia. Una civilización heredera que ha olvidado su herencia. La sensación sería similar a la de un hombre que despierta en un hospital sin recordar su pasado, solo para descubrir que antes fue un rey, un arquitecto o un sabio, y ahora debe volver a aprender a caminar y a hablar. ¿Sentiríamos orgullo por ese pasado perdido o una profunda vergüenza por nuestro estado actual? Las religiones del mundo también se verían sacudidas. Muchas tradiciones hablan de una humanidad primordial, de un paraíso perdido, de dioses que caminaron entre los hombres y les enseñaron las artes de la civilización. ¿Podrían estos dioses haber sido los supervivientes de esta civilización ártica? Seres humanos con un conocimiento tan avanzado que, para las tribus de cazadores-recolectores, parecían divinos. Figuras como Quetzalcóatl en Mesoamérica, o Ans en Sumeria, o los Apcayo babilónicos, todos descritos como sabios venidos del mar después de un gran diluvio para enseñar a la humanidad. ¿Son mitos o son reportes históricos distorsionados? La confirmación de esta hipótesis no destruiría la fe, pero la transformaría. Movería a estos relatos del reino de lo simbólico al de lo histórico. La caída del hombre podría ser reinterpretada no como una transgresión moral,
sino como el colapso literal de una sociedad avanzada y la pérdida catastrófica de su conocimiento. Y luego están las limitaciones realistas de nuestro propio descubrimiento. Lo que encontramos es, por definición, lo que logró sobrevivir. El sesgo de preservación es inmenso. El hielo y el permafrost son excelentes conservantes, pero no son perfectos. Lo que vemos son fragmentos, anomalías. Es como intentar reconstruir toda la biblioteca de Alejandría a partir de unas pocas páginas arrancadas de un códice. Las estructuras de piedra y las aleaciones metálicas perduran. Pero ¿qué hay de su biología, su arte, su lenguaje, su filosofía? ¿Qué hay de su tecnología basada en materiales orgánicos o en formas de energía que no dejan residuos detectables? Lo que estamos viendo podría ser solo el esqueleto industrial de una cultura inmensamente rica y compleja. Es posible que nunca conozcamos sus canciones, sus poemas, sus miedos o sus esperanzas. El silencio que emana de estos descubrimientos es tan profundo como el hielo que los cubría. Y ese silencio nos obliga a enfrentar nuestra propia mortalidad como civilización. Vemos sus logros y nos maravillamos. Pero también debemos ver su ausencia, y temblar. Una civilización entera, con ciudades, energía y conocimientos que rivalizaban con los nuestros, fue borrada de la faz de la tierra y de la memoria humana. Desapareció tan completamente que su existencia misma se convirtió en un susurro improbable. Fue como un estadio de fútbol lleno de vida, con sus luces, sus cantos y su energía, que se apaga de golpe. Un instante de silencio, y luego, solo la oscuridad y el eco. Nosotros estamos parados en ese estadio oscuro, miles de años después, con una pequeña linterna, tratando de imaginar la gloria del juego que se celebró aquí. Esta verdad, si se confirma, nos dejaría con una pregunta existencial aterradora. Nos hemos esforzado tanto por construir nuestro mundo, por dejar una marca en el planeta. Pero ¿qué marca podemos dejar que el tiempo y el hielo no puedan borrar? Si ellos, con toda su aparente maestría, fueron olvidados. ¿Por qué nosotros seríamos la excepción? Si no somos los primeros en alcanzar las estrellas, ¿aceptaríamos ser los próximos en caer en el olvido? El hielo del Ártico se derrite. Lo hace con una lentitud geológica que para nosotros es una urgencia desesperada. Cada gota de agua que se desliza desde un glaciar milenario hacia el mar es una sílaba en una historia que apenas empezamos a escuchar. Cada crujido del hielo, cada estruendo de un iceberg al desprenderse, es el sonido de una página que se pasa en el gran libro del tiempo. Hemos llegado a esta biblioteca de hielo con nuestros instrumentos y nuestras teorías, ruidosos y apurados. Buscamos petróleo, gas, rutas marítimas. Buscamos ventajas geopolíticas. Pero el hielo nos ofrece algo más. Nos ofrece un espejo. Un espejo que refleja no solo la luz del sol de medianoche, sino también la profunda oscuridad de nuestro propio desconocimiento. Los fragmentos emergen lentamente. Una línea demasiado recta bajo el permafrost. Una aleación imposible en un núcleo de hielo. Un eco en el radar que dibuja un túnel donde solo debería haber roca. Son como recuerdos de un sueño que intentas atrapar al despertar. Imágenes fugaces y potentes que se desvanecen si las miras demasiado directamente. Testigos silenciosos de que todo lo que construimos, todo lo que creemos sólido y permanente, puede desaparecer. De que todo lo que sabemos, todo lo que hemos registrado con tanto esfuerzo, puede olvidarse. El tiempo en el Ártico es paciente. No se mide en horas o días, sino en eras. Ha guardado estos secretos bajo un manto de 1 kilómetro de espesor, esperando. No nos esperaba a nosotros, específicamente. Simplemente, esperaba. Indiferente a nuestros imperios, nuestras guerras, nuestras revoluciones. Ahora, el ciclo planetario gira, el clima cambia, y el manto se retira. Y el hielo revela sus secretos a su propio ritmo,
indiferente a nuestra prisa por comprender, por catalogar, por explicar. Quizás deberíamos aprender de esa paciencia. Quizás, en lugar de perforar y reclamar, deberíamos detenernos a escuchar. Sentir el frío que emana de estas estructuras, un frío que no es solo de temperatura, sino de tiempo. Un frío que nos habla de un mundo vibrante que se congeló en un instante. El misterio no tiene por qué mantenernos despiertos por la ansiedad. Puede acunarnos en una sensación de asombro. Podemos dormir, sí. Pero dormiremos con nuevas preguntas resonando en nuestra mente. Preguntas que son más grandes que nosotros. Preguntas que nos conectan con un pasado tan profundo que desafía la imaginación. El hielo seguirá derritiéndose. Los secretos seguirán emergiendo. La historia seguirá reescribiéndose, con o sin nosotros. Mañana, cuando el sol vuelva a salir. ¿Dónde miraríamos primero? ¿Y si no estamos descubriendo el Ártico, sino redescubriéndolo? ¿Y si la carrera por sus recursos es solo la última etapa de un ciclo de olvido y recuperación que se ha repetido durante eones? La respuesta podría cambiar no solo nuestro pasado, sino la forma en que decidimos construir nuestro futuro. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que estas anomalías son la prueba de un capítulo perdido de nuestra historia? Comparte tu opinión en los comentarios y, si te apetece, cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás escuchando esta noche. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el hielo. Cada vez que nos escuchas, nos ayudas a seguir explorando estos misterios. Si te ha gustado, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir haciendo estas historias para ti. Buenas noches.